es bastante normal, es una historia muy parecida a lo que sería la historia de Tomo-chan, que también es otro anime que está en emisión, que el manga es espectacular. Hay otras obras muy parecidas en este ámbito como Komi-san, como Hatsukoi Zombie y muchísimos otros que es este mismo género, que lo que les quiero decir es que es bastante tranquilo, eso de la vida cotidiana de los personajes, un día detrás de otro, así como pueden ver en estas imágenes que voy a poner en pantalla. Shiraishi Kubo-san saliendo que sí que a un picnic, de repente cuando están hablando lo más normal en el salón, cuando van en un tren, cuando por ejemplo Kubo-san le pide la sudadera, no, la chaqueta a Shiraishi en el colegio, y como estas cosas muchísimas más. Entonces a partir más o menos de lo que donde se quedó el anime, el sexto capítulo para ser más precisos, sería entre el capítulo 20 y el capítulo 25 del manga. ¿Por qué digo este lapso? Este lapso más o menos de 6 capítulos, del 20 al 25. Muy fácil y muy sencillo, porque el anime nos puso la historia de una manera cronológica, es decir, pasas lunes, pasas martes, pasas miércoles y así sucesivamente. Pero en el manga no es así. En el manga de repente nos ponen un capítulo, luego nos ponen unos capítulos más atrás, luego nos ponen un capítulo más adelante, luego nos dicen que está en el parcial, luego en el siguiente capítulo es el momento antes del parcial. Uno tiene que ir atando los cabos sueltos, ¿no? Y simplemente es porque hay unas especie de extras, como vamos a medir la altura, como decía Kubo-san, esta es la altura perfecta para de las parejas, de 15 centímetros de diferencia, pero a mí me gusta ser más bajita porque así puedo besar. Y precisamente ese tipo de extras es lo que a veces incomoda un poquito a nivel cronológico, pero que en el anime se dieron cuenta que estos detalles debemos ponerlo de manera cronológica una detrás de otra, y eso fue efectivamente lo que hicieron. Así que con eso todo chido. Así que por eso, si quieren leer el manga a partir del anime, a partir del 20 y el 25, ¿no? Y toda esta historia a partir del capítulo 25, la historia es completamente tranquila. Es la cotidianidad de cómo nos mostrando las cosas poco a poco, cómo nos van explicando y luego ya nos van diciendo de que Kubo-san al principio se interesó por Shiraishi porque más nadie lo podía notar, y eso le da muchísima curiosidad, como pudimos ver en los primeros capítulos del anime, lo que hace que ella siempre lo someta a ciertas circunstancias, como cuando se paró de la silla, hizo malabar, pues se da cuenta, y simplemente para ver qué tan cierto o qué tan verdad era eso de que Shiraishi era como que invisible para los demás, y ella se divertía y se acojonaba con todo lo que le pasaba al protagonista, y fue así como se fue dando poco a poco, dependiendo después de las cosas que fueron ocurriendo, de que se fueron poco a poco gustando ambos personajes, y fue así poco a poco como se va desarrollando la obra, que es lo que podemos ver más adelante, y así va a transcurrir durante todos los capítulos, de aquí, de allá, un viaje, de vacaciones, y sencillamente que de repente se conseguía en una tienda de conveniencia, y así sucesivamente. Todo eso que fueron a un restaurante a comer y se encontraron. Esto es lo que va a pasar a lo largo de todos estos capítulos, así sucesivamente, pero todo esto finalmente cambia a partir del capítulo 110 del manga. ¿Por qué todo cambia? Fácil y sencillo, porque ya ambos protagonistas se dan cuenta realmente de sus sentimientos el uno por el otro, pero el más notorio es Shiraishi, que de cierta manera no se había dado cuenta hasta esta imagen que están viendo a continuación, que es aquí donde él ya comienza a darse cuenta que ya no es una amistad, de que ella sea muy amable, que sea muy linda, sino que realmente le gusta, aunque a pesar de la que ya se había dado cuenta anteriormente era Kubo-san, solamente que no podía decirle que antes le decía que como que le atraía porque era divertido, porque no tenía presencia y lo podía encontrar fácil, sencillamente. Pero a partir del capítulo 111 Kubo-san también se da cuenta. ¿Y cómo se da cuenta? Porque en este capítulo Shiraishi está, vamos a decir, colaborando con el salón para hacer una casa embrujada, lo que hizo que tuviese muchísimas actividades en el club y no pudiese pasar a su vida cotidiana o su rutina diaria con Kubo-san, lo que ella decía y todo como esta frase, pero de alguna manera se siente. Y fue exactamente ese fue el vacío
por el cual Kubo-san se dio cuenta de todas esas cosas que ya se había dado cuenta sus amigas, como por ejemplo Tama. Ya exactamente después de esto, de que Kubo-san se da cuenta, finalmente cuando va al festival con lo que sería Shiraishi, es cuando se le acerca una persona y le pregunta si quiere ir con él a dar vueltas, por decirlo así. Y cuando ella le pregunta conmigo por qué, él le dice que es porque él quisiera pasar el festival con la chica que le gusta, cosa que Kubo-san le dice: ok, pero no puedo hacerlo, discúlpame, porque también me gustaría poder pasar el festival con la persona que me gusta. Entonces ella también está afirmando sus sentimientos acerca de Shiraishi. A partir de aquí la historia cambia por completo lo que estamos acostumbrados y nos damos cuenta de que tanto Kubo-san como Shiraishi intentan acercarse lo más posible al otro y se comienzan a sentir incómodos por los sentimientos que ya tienen, cosa que comienza a desenvolverse en muchísimas situaciones muy chistosas entre ellos dos y sus amigos, que ya de cierta manera se habían dado cuenta de los sentimientos, al igual que por ejemplo pasaba con Akina, que creo que fue una de las primeritas personas de la hermana de Kubo-san que se había dado cuenta de esto y le comienza a impulsar tanto a Shiraishi como a Kubo-san. A Kubo-san de alguna manera, vamos a decir, de una manera de tranquilizarla, pero siempre la hermana la fastidia con algunas frases o algunos momentos muy divertidas a lo largo de toda la obra. Y Shiraishi, personajes como Sudo, que siempre lo invitaban o siempre lo están animando a que le invitara a que por ejemplo, en el viaje escolar fueran a visitar un lugar ellos solos y así sucesivamente. O finalmente animándolo a que él se le confesara a Kubo-san. Así que ya a partir de este momento es que la historia se vuelve mucho más agradable y ya vamos viendo el desenvolvimiento que van teniendo estos dos personajes, finalmente encaminados, a decirlo así, a la confesión de Shiraishi. Y hasta ahora, por el momento, la obra va a culminar en ese momento, pero hasta ahora esto ya solamente es una especulación responsable con todo lo que ha pasado, ya que a partir del capítulo 111 ya esto es el desenvolvimiento hasta que llegamos actualmente al capítulo 143, que es cuando este personaje que sería Shiraishi le dice a Kubo-san que lo espere lo que sería en el colegio, bueno, en la escuela, después de clases, porque quiere hablar con ella. Esto no sin más antes haberla cagado, porque le comentó a su amigo Sudos que estaba a punto de confesarse, y justamente cuando le comentó que estaba a punto de confesarse, resulta que Kubo-san estaba detrás suyo, cosa que corrió y sintió pánico y le dijo que olvidara lo que había pasado en ese momento y que esperara finalmente a después de clases el día lunes. Por supuesto, no explico más a fondo cada cosa porque imagínense, sería un video como de 30 minutos, ¿no? Pero esto es resumidas cuentas lo que pasó. Al principio todo lo que se fue desenvolviendo, la mitad del manga, que fue los dos personajes conociéndose, Shiraishi y Kubo-san, que fueron conociendo los puntos fuertes y los puntos débiles del otro, y hasta que finalmente desarrollaron esos sentimientos que ya muchos de sus amigos se habían dado cuenta, pero que ellos no, y que ellos mismos se dan cuenta finalmente a partir del capítulo 110, que es cuando ya todo comienza a desesperarse, sobre todo para Shiraishi, ya que Kubo-san lo tenía un poquito más claro, pero no tan claro porque todavía no sabía que realmente le gustaba. Así que ya esto sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado este video sobre la historia suspendida, porque no ha sido cancelada, después del anime de Kubo-san. Así que bueno, esta obra es muy buena. Yo realmente te recomiendo que si quieres una oportunidad leas el manga, que a pesar del anime es bastante fiel, pero hay unos ciertos detalles que son muchas veces muy tontos. Por lo menos en los primeros 6 capítulos son muy tontos y no afectan mucho a la trama de la historia. Así que yo te recomiendo que realmente lo leas porque es muy buena, ¿no? Cómo va desenvolviéndose todo, cómo se conocen los dos personajes, cómo van desarrollando sus sentimientos hasta que finalmente llegamos a el final, que esperemos que nos muestren un flashback o algo más. Pero bueno, eso lo quiero dejar para el análisis del capítulo final para la próxima semana, o más o menos por el 2-3 de marzo.
Sin más nada que decir, espero que te haya gustado este video. Si es así, ya sabes que me puedes dejar un like, puedes comentar qué tal te ha parecido el anime, el manga o el video de Kudo-san y compartirlo por tu red, que eso me ayudaría muchísimo. Te lo decía desde el fondo de mi cocoro por haberlo compartido, que eso me ayuda muchísimo. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, amigos.